Bien, bienvenidos pues nuevamente a una sesión más de nuestra clase Sociedad de Desarrollo de México. Y la semana pasada entonces estábamos revisando cuáles eran los pues progresos que habíamos visto durante cada uno de los sexenios, ¿no? Habíamos comentado que el desarrollo pues en cada uno de los sexenios pues había sido diferente, ¿no? Y nosotros habíamos revisado los sexenios a partir de Lázaro Cárdenas y hasta Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Ya con Adolfo Ruiz Cortines, uno de los desarrollos pues más importantes fue la construcción de mercados y la Plaza Constitución, que ahora la conocemos como el Zócalo, que son de los desarrollos pues que se hicieron dentro de su sexenio, ¿no? El día de hoy entonces vamos a dar continuidad con el desarrollo social y la política interior y la política exterior de los siguientes presidentes. Esta semana me gustaría también comentarles que tenemos un quiz acerca del desarrollo social eh, de los primeros presidentes que revisamos, ¿no? Sin embargo, estoy viendo que la plataforma, a mí no me está abriendo la dirección de la plataforma. Me gustaría si alguien me pudiera ayudar a revisar si está funcionando correctamente la plataforma. Porque ya tiene rato que no está cargando. No deja No, a mí entrar, tampoco. profe. Sí, cayó, parece. Tampoco me Bueno, carga. ok, esperemos pues que de aquí a las 9:30, más o menos, perdón, 9:30, no, que 8:30 más o menos, esté disponible ya la plataforma. A partir de esa hora nosotros podemos ingresar al quiz. Son 5 preguntas, ya lo sabemos, opciones rápidas, perdón, opciones múltiples. Y pues debe ser muy, no sencillo, pero ustedes ya tienen su primer mapa conceptual de la clase anterior, entonces con ellos se pueden ayudar para contestar nuestro examen rápido. ¿Okay? Prácticamente es pues definir quién fue el presidente que hizo determinado avance o desarrollo social o política interior. ¿Okay? Entonces vamos entonces comenzando mientras la plataforma se activa y esperemos que no tarde en hacerlo. Entonces, hoy vamos a platicar a partir del sexenio de Adolfo López Mateos, que estuvo pues de 1958 hasta 1964. En el 58 fue electo presidente y durante su sexenio enfrentó a conflictos sociales como el de los ferrocarrileros y la guerrilla encabezada por Rubén Jaramillo. Entonces, durante esta época, pues hubo muchos conflictos con el, digamos, el gremio ferrocarrilero, ¿no? No solo eso, sino que también consiguió la devolución del territorio de El Chamizal por parte de Estados Unidos. ¿Alguien ha escuchado acerca de este territorio, El Chamizal? ¿No? ¿Alguien ha escuchado sobre esa calle, El Chamizal? Tampoco. No nos suena de nada El Chamizal. Bueno, El Chamizal es una calle. Bueno, Es la que está por San Andrés, ¿no? Ajá, es una calle que está por San Andrés. Ajá, no me acuerdo si por ahí venden piñatas, pero como que relaciono que por ahí venden piñatas. Sí, 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 va. en la esquina de Gómez Farías con Chemiza. Algo así, algo así. Entonces es una calle que está como por aquel rumbo, tipo San Andrés. Y obviamente hay muchas calles que no sabemos ni por qué tienen ese nombre, ¿no? Digo, algunas pues es evidente, son nombres de presidentes, otras de escritores, pues si estás por acá por el mercado de abastos, pues tendrán nombre como de frutas y verduras, etcétera, ¿no? Pero el chamizal, nunca hemos escuchado acerca del chamizal o hemos investigado acerca del chamizal, seguramente. Bueno, pues les platico que el chamizal es un territorio de los que fueron, pues, digamos, incautados, pues, por Estados Unidos, o de los que les fueron vendidos a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, todos sabemos, o bueno, deberíamos saber que la frontera norte con Estados Unidos es una frontera natural. ¿Qué es que sea una frontera natural? Pues que naturalmente ahí hay algo de la naturaleza, en este caso está el río que divide la frontera norte, ¿no? Que nos divide con Estados Unidos. Bueno, pues resulta que por azares del destino, ¿sí? El río se desvía, lo cual
hace que el chamizal, digamos, quede de este lado del país, ¿no? Sin embargo, perdón, al revés, queda del otro lado del país, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que, como dijeron, bueno, la frontera con Estados Unidos va a ser el río. A la hora que se desvíe el río, el chamizal, digamos que queda en pugna. ¿Por qué? Porque ya quedó de aquel lado del otro lado de la frontera, y entonces ya no saben de quién es el chamizal, si es de México o de Estados Unidos. Sin embargo, el chamizal, como formaba parte, pues, de los territorios vendidos, pues teóricamente debía formar parte de Estados Unidos, pero los habitantes, especialmente un granjero que tenía eso, pues levantó la mano y dijo, oigan, pues al recorrerse la frontera, pues nosotros ya somos parte ahora de México, ¿no? Y entonces empiezan las pugnas por ahí, ¿no? Pues resulta que, para no hacerles el cuento tan largo, con Adolfo López Mateos es como se recupera y es la única extensión de terreno, no me acuerdo si son como, después de 21, como 21 hectáreas, las cuales logran recuperar México después de que le es quitado el territorio, pues, de Texas, ¿no? Formaba parte del territorio americano y el chamizal es el único territorio que se logra recuperar después de la venta de ese territorio norte. Ahora, eso no fue solamente porque sí. Resulta que durante esta época, de 1958 hasta el 70, bueno, aquí se empieza digamos, el trámite, pues, para recuperar o reclamar el chamizal. Sin embargo, más tarde, con el siguiente presidente, pues, digamos, Estados Unidos se ve envuelto en una guerra, la Guerra Fría, que es una guerra con Rusia y sus aliados, y entonces al Estados Unidos verse necesitado de amigos y de aliados, pues no le queda más remedio que firmarnos esa cesión de territorio, ¿no? Entonces, no es por buena onda, ni tampoco es porque haya estado del todo de acuerdo, sino es porque Estados Unidos necesitaba amigos en la década de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Ellos necesitan amigos porque pues van a enfrentar una guerra y necesitan aliados. Entonces no lo hicieron de buena onda, lo hicieron por conveniencia, ¿no? Pero finalmente pues el chamizal quedó nuevamente anexado pues a México, ¿no? Dice que también durante esta época de López Mateos, después de nuestra cápsula cultural del chamizal, la educación y la cultura recibieron un fuerte impulso, manifestando en la construcción de museos nacionales importantes y la creación del libro de texto gratuito. Entonces, a partir con Adolfo López Mateos, que nosotros tenemos para la escuela primaria, estos libros, pues, de texto gratuito, ¿no? Los que todo el mundo debemos llevar. Dentro, pues, del tema del desarrollo social, se construyen 125 escuelas, 90 de ellas primarias y 14 de artes y oficios en la Ciudad de México, o en ese entonces Distrito Federal. Se construye la segunda sección también del Bosque de Chapultepec, con 2 nuevos lagos y un parque de diversiones. Al Seguro Social, o al IMSS, le correspondió ampliar la infraestructura hospitalaria de todo el país, pero su obra cumbre fue la inauguración del Centro Médico Nacional, que todavía opera. Caminos y Puentes pone en servicio el primer transbordador entre Mazatlán, Sinaloa y La Paz, Baja California, y construye los respectivos muelles y terminales de pasajeros. ¿Ustedes sabían esto, por ejemplo? ¿Qué es un transbordador? Para empezar. Un transbordador. No se imaginen un transbordador espacial, por favor. Era como el tren de ese tiempo, el que se conectaba como a los cables, ¿o no? No, más bien en este caso, como vean, es un transbordador entre Mazatlán, Sinaloa y La Paz. O sea, geográficamente lo vamos a dibujar aquí en nuestra República Mexicana. Vamos a dibujar aquí. Nuestra República Mexicana más o menos es así, ¿no? Con un poquito de imaginación. Más o menos es así nuestra República Mexicana. Ok. Aquí, más o menos a esta altura, bueno, un poquito más abajo, más o menos a esta altura,
aquí está Sinaloa. ¿Ok? Jalisco está como por aquí. ¿Ok? Y entonces aquí está Mazatlán. Aquí está Mazatlán. Y acá está, por aquí está La Paz. Y por aquí está, pues sí, aquí está La Paz más o menos. Por aquí está Cabo San Lucas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, durante esta época se inició el servicio de transbordador entre Mazatlán y La Paz, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sabían, pero existe un barquito que te lleva desde Mazatlán hasta La Paz. ¿Para qué? Para que no tengas que recorrer este tramo de subir y luego volver a bajar, ¿sí? Por carretera. Entonces, ahora puedes tomar en Mazatlán digamos, un ferry, un barquito, un transbordador que te lleva hasta La Paz, ¿no? Por si no lo sabíamos, existe pues desde 1900, ¿qué te gusta? 60, más o menos desde los 60, empieza a haber este barquito que te lleva de Mazatlán hasta La Paz, ¿ok? En cuanto a educación, el proyecto más importante entonces fue la construcción del equipamiento de la unidad profesional de Zacatenco en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional, incluyendo las escuelas de ingeniería, de ciencias físico-matemáticas, el planetario, el Centro Nacional de Cálculo y el Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y no sé si ustedes recuerdan que el Instituto Politécnico Nacional, ¿desde qué presidente lo existe? ¿Alguien recuerda? O a ver, medio atinémosle. Era para la investigación y la explotación del petróleo. Más o menos, ¿a qué presidente le suena? ¿No? Bueno, el Instituto Politécnico Nacional se crea pues para empezar a formar personas pues capacitadas en las ciencias o profesionales, pues sí, profesionales técnicos en la parte de ingeniería, en la parte de la explotación y digamos, investigación, pues, del petróleo. Eso se funda, pues, con Lázaro Cárdenas, ¿no? También entonces, bueno, ya, con Lázaro Cárdenas, listo. Con Adolfo López Mateos se construyen los museos de la zona de Chapultepec, el de Arte Moderno y el Nacional de Antropología. Si tú vas por Paseo de la Reforma, de un lado vas a tener el bosque de Chapultepec y del otro lado es donde están los dos museos. Uno de ellos es el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Y ahí se crean también se hacen muchos eventos. En el sexenio se logra erradicar la fiebre amarilla, el tifo y el paludismo. Además, se volvió obligatoria la vacunación oral contra la poliomielitis en todos los niños del país, ¿no? Entonces, desde Adolfo Ruiz Cortines, no sé si se recuerdan, él se compromete a que pues vamos a combatir ciertas enfermedades. Bueno, ya con Adolfo López Mateos ya se erradican ciertas algunas y empezamos pues ya con el plan de la cartilla de vacunación, ¿no? Todo el que todavía funciona y está en vigor y que todos los niños de determinadas edades o a determinadas edades reciben pues sus vacunas para controlar pues estas enfermedades, ¿no? Seguramente que eventualmente pues también estará ahí la vacuna del COVID-19. Durante la política interior, durante el periodo de Adolfo López Mateos, se crea el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores, mejor conocido como el ISSSTE, mediante decreto de ley el 28 de diciembre de 1958, o sea, recién llegó, se crea el ISSSTE, ¿no? Esto es importante. El 27 de septiembre del 60 se concreta la nacionalización de la industria eléctrica, ¿sí? Y mediante la compra de acciones y concesiones que se encontraban en manos de empresas extranjeras en distintas nacionalidades. Entonces, igual que la petrolera, que la industria petrolera, pues no formaba parte, digamos, de nosotros como
como empresa paraestatal, sino que era manejada o explotada pues por extranjeros. Pero en el 60 se compran las acciones mayoritariamente y entonces el gobierno ya se hace, digamos, dueña pues de la industria eléctrica. En la legislación fiscal se hizo efectiva la participación de los obreros en las utilidades de las empresas. ¿Qué es esto? Pues que ya a partir de ahora ya nos empiezan a dar el reparto de utilidades, ¿no? Para los que trabajamos, esto se hace ahora pues en mayo. En mayo se hacen bueno, desde antes se hacen los ejercicios fiscales, en mayo precisamente, y a final de mayo, todas las empresas y las personas físicas pues hacemos nuestra declaración de impuestos y las empresas, ahí es donde reportan sus utilidades o sus pérdidas, ¿no? Si reportan utilidades, a los trabajadores les toca cierta porción de esa utilidad, ¿no? Entonces, aquí con López Mateos, lo que se llega a tener es la participación de los obreros en las utilidades. Y con Adolfo Ruiz Cortines, es cuando empieza la parte de los aguinaldos, me parece, ¿no? Entonces, es importante como esas dos participaciones pues en los trabajadores, ¿no? Se crea también la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y pues obviamente nos empiezan a repartir a todos los estudiantes de primaria estos libros de texto. Se funda el Instituto de Protección a la Infancia y el reparto de los desayunos escolares, ¿no? A partir de entonces, seguramente, si alguno de ustedes fue al DIF como kinder, ahí empiezan a repartirnos los desayunos escolares. No sé si todavía exista esa modalidad, yo me imagino que sí, pero cuando eres, pues así, niño, pues de kinder, del DIF, los desayunos los proporciona el gobierno. Entonces es cuando empieza los desayunos escolares a repartirse entre las escuelas. En cuanto a política exterior, México vive uno de sus mejores días. López Mateos supo establecer relaciones amistosas con todos los países, colocando a México en un importante lugar dentro del Concierto Mundial de las Naciones. El momento más crítico fue cuando Cuba se declara socialista y a pesar de la presión de Estados Unidos, México se opone a que fuera excluida de la Organización de Estados Americanos, emitiendo un voto de abstención. Entonces, a la hora que Cuba se declara socialista, que digamos nada tiene que ver con el modelo de gobierno del resto del continente americano, pues lo tratan de excluir. Sin embargo, pues México no vota ni a favor ni en contra, ¿no? Digamos que mantiene una posición de alguna manera, pues de respeto ante el modo de gobierno de Cuba, pero tampoco se quiere enemistar del todo con su país vecino, ¿no? Mediante un largo proceso de negociación, con Estados Unidos, se obtuvo la devolución del territorio fronterizo llamado el Chamizal, ¿no? Y ahora pues ya sabemos por qué es tan importante esta calle de El Chamizal o por qué hasta tiene nombre, ¿no? El Chamizal. Bien, ahora vamos a pasar con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que va de 1964 hasta 1970. Durante su sexenio, disfrutó todavía de cierto éxito económico, o se disfrutó, ¿no? El país tuvo la menor tasa de inflación desde 1930. O sea, habían pasado 30 años en los que México estuvo medio mal económicamente y con este presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y es muy importante este presidente, pues la tasa de inflación se controló, ¿no? Mientras que la tasa de crecimiento llegaba a un 3.3% anual. Sin embargo, esta imagen de prosperidad descansaba sobre un férreo control político basado en ocasiones en la represión, como la del movimiento estudiantil de 1968. La realidad es que, digamos, el desarrollo que tuvo México durante este sexenio de Gustavo Díaz Ordaz no fue tan malo. Sin embargo, el hecho de la represión y el movimiento estudiantil del 68 creo que le opacó mucho su desempeño, al grado de que pudiéramos considerarlo uno de los presidentes, ¿cómo decirlo?, más agresivos, ¿no? O más ensangrentado que fue su sexenio.
Y solamente, o sea, y todo pues por el movimiento estudiantil del 68, ¿no? No porque hubiera más matanzas o más crímenes, como lo vimos en el sexenio de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, ¿no? Sino por este movimiento estudiantil. Sin embargo, pues durante su sexenio se organizaron también los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el campeonato de fútbol o el Mundial de Fútbol del 70, ¿no? Entonces, sí fue muy importante este presidente o este sexenio, porque en ello nos dimos a conocer mucho. Digo, gracias también a Adolfo López Mateos, que nos puso en el mapa con el resto del mundo, pero lo terminó de consolidar Gustavo Díaz Ordaz con las Olimpiadas y con el Mundial, ¿no? Incluso hay una tipografía, no sé, para los que les gusta como el diseño, lo visual, hay una tipografía pues que se llama precisamente México 68, ¿no? Y es esta tipografía un poco parecida como el fondo de pantalla que tenemos ahora, que es como de muchas líneas, o muchas, pues sí, como muchas líneas formando un 68, ¿no? Entonces, durante esta época también sale a relucir muchos avances tecnológicos como la televisión a color, ¿no? De hecho, las Olimpiadas ya se vieron en televisiones a color, ¿no? Ya para el 68 ya había una población pues importante que contaba con televisión a color, ¿ok? Eso pues todos sabemos fue gracias al señor Camarena, al ingeniero Camarena, que es nacido aquí en Guadalajara, pero bueno, el proyecto se lo llevan a desarrollar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más? Por parte del desarrollo social, se ponen en marcha las obras viales necesarias para interconectar las sedes olímpicas. Obviamente, pues, como ustedes saben, la Ciudad de México es muy grande y no solamente los Juegos Olímpicos se desarrollaron en la Ciudad de México, sino había otras sedes, ¿no? Sin embargo, se ponen en marcha las obras viales necesarias para interconectar las sedes olímpicas. O sea, hubo mucho desarrollo de caminos, carreteras, calles. Entre las instalaciones deportivas que se construyeron, pues fue el Palacio de los Deportes, que ahora pues nosotros lo utilizamos para diferentes cosas, como puede ser un partido de básquet, como puede ser un concierto, etc. El Velódromo Olímpico, la Sala de Armas de la Magdalena Mixcueca, ¿sí? Y el 12 de junio de 1967 se inician las obras de construcción de las primeras 3 líneas del metro de la Ciudad de México. O sea, un año antes de las Olimpiadas, se construyen las primeras 3 líneas del metro de la Ciudad de México. Y esto pues también nos va a ayudar a que cuando las Olimpiadas nos podamos transportar pues de manera rápida para ir de una sede a otra, ¿no? Se desarrolla la telefonía nacional e internacional a través de la Red Nacional de Microondas. Entonces, apenas en el 68, 67, se desarrolla la telefonía nacional e internacional tal como la conocemos o pues muy parecida a como la conocemos. Crece la red de carreteras federales en 14,200 kilómetros y fueron modernizados y construidos más de 50 aeropuertos, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para poder tener acceso a las sedes olímpicas, ¿no? Entonces, con el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, el crecimiento como país, el crecimiento social y el crecimiento en infraestructura, pues fue abundante y fue el despegue de México como lo conocemos prácticamente ahora. Fue un México moderno, vaya, con Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, pues le queda la mancha pues del movimiento estudiantil en julio y octubre en el 68. En cuanto a política interior, se caracteriza por su autoritarismo, abstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos que tuvo, entre ellos pues el movimiento estudiantil. Su sexenio fue modificado en el artículo 34 de la Constitución, dándole derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Entonces, es a partir de ahora que los jóvenes, a partir de 18 años, pues podemos votar, ¿no? O pueden votar. En cuanto a política exterior, en el 67 se concretó la devolución física del territorio fronterizo, denominada el chamizal, ¿no? Entonces, lo empieza López Mateos y lo termina y lo consolida Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, digamos que entre López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, pues esa mancuerna realmente fue buena, ¿no? López Mateos pone digamos, las bases necesarias de política exterior,
para empezar a hacer este trámite pues del chamizal y para que nos empiecen a voltear a ver los demás países como ya no un país pues revolucionario y a lo mejor guarachudo, ¿no? Empezamos ya con nuestro desarrollo pues social y estructural, que bueno, termina siendo consolidado pues por Gustavo Díaz Ordaz. Entonces es un presidente pues bastante importante en nuestra historia. Luego sigue el periodo de Luis Echeverría de 1970 hasta el 76 y durante su sexenio el modelo económico basado en el desarrollo estabilizador llegó a su fin y el país entonces entra en crisis. También hay que decir que con Gustavo Díaz Ordaz pues de alguna manera hay que financiar todos estos proyectos ambiciosos, ¿no? Todos estos proyectos de construcción de estadios, de construcción de carreteras, de calles, de las 3 líneas de Ciudad de México, pues de alguna manera pues se necesitan recursos, ¿no? Se necesita pues el dinero para echarlo a andar. Obviamente se endeuda de alguna manera y volvemos otra vez a entrar en crisis. Echeverría mantuvo la política de mano dura contra los opositores al régimen reprimiendo estudiantes e implementando la guerra sucia contra movimientos armados clandestinos. Para entonces todavía no se había resuelto, vaya, todos los problemas internos que teníamos y había que tener de alguna manera pues control sobre los pequeños movimientos desestabilizadores. Por otra parte, la política exterior se caracterizó por su relativa autonomía frente a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos estaba muy ocupado con su guerrita acá, con su Guerra Fría, ¿no? Entonces, México pudo estar un poquito más separado, pues, de Estados Unidos o más independiente. Con el objetivo de mejorar las relaciones con los estudiantes, aplicó medidas de índole populista, incrementando durante su mandato el presupuesto para la UNAM. Entonces, de alguna manera, pues los estudiantes que estaban dolidos pues por lo pasado en Tlatelolco, pues el presidente Luis Echeverría, de alguna forma, para calmar ese conflicto, pues aumenta el presupuesto para la UNAM. Todos sabemos que pues los estudiantes estaban reclamando ciertos derechos, ciertas garantías, y el presidente eleva el presupuesto que se le asigna a la Casa de Estudios UNAM para que con esto pues los estudiantes de alguna manera se queden más tranquilos y esté más pacífico el ambiente. Durante su sexenio se repartieron otra vez 13 millones de hectáreas, las cuales se beneficiaron más de 200,000 campesinos. Entonces, como ven, esta onda de las tierras siempre ha sido un ir y venir, ¿no? En algunos sexenios vamos a ver cómo se detiene la repartición de tierras y en otros cómo se fomenta pues el campo con repartición de tierras, ¿no? En 1973 se inaugura la carretera transpeninsular que une Tijuana con Cabo San Lucas. Entonces, si ustedes les toca ir en algún momento pues por aquel lado, por el norte, hay una carretera pues que une desde Tijuana, que es la frontera norte, hasta Cabo San Lucas, hasta abajo, ¿no? Y es la carretera transpeninsular, pues, que recorre toda la península del Golfo de Cortés. En 1975 entra en operación la carretera de 4 carriles libres Saltillo-Monterrey y en el 76 se inaugura la gran presa de la Angostura sobre el río Grijalva en Chiapas. ¿Okay? Ya para entonces ya tenemos a Chiapas anexado. Política interior. Dio inicio a una ola de secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros de izquierda. Entonces, en este momento, pues la seguridad, pues más bien la inseguridad se ve afectada y se ve aumentada, ¿no? Su gobierno ejerció mano dura en contra de esos movimientos de izquierda radical. Realizó la llamada Guerra Sucia, durante la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. Entonces, empieza a haber mucho de esta inseguridad y mucho de esta represión por parte del gobierno. La justicia social prometida por Luis Echeverría jamás se vio en 6 años de política económica expansiva. En base al endeudamiento, entregó a un país con una espiral inflacionaria fuera de control. Entonces, si ya veníamos endeudados, pues, por los Juegos Olímpicos, con Luis Echeverría
se fue un poquito o se vio más afectado pues este endeudamiento. En cuanto a política exterior, perdón, dio asilo político a gran número de exiliados provenientes de dictaduras de América del Sur, principalmente chilenos, que obtuvieron empleo en el gobierno mexicano. Entonces, no solamente se trajo y le abrió las puertas a toda América del Sur, sino que además pues les estábamos dando trabajo en gobierno, cosa que obviamente no gustó nada aquí en el país. En 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Bien, pues con eso terminamos con Luis Echeverría. Y ahora vamos con José López Portillo, que es nuestro presidente o fue nuestro presidente desde 1976 hasta 1982, ¿no? Ya esto, digamos, ya es una época un poquito más moderna, o me gusta decir que es un poco más moderna porque ya casi es el año en el que mi generación pues nace, ¿no? Todavía no nos acordamos mucho del 85 hasta los 90, pero pues ya empezamos a estar acá en este planeta, ¿no? Fue de 1980, perdón, el descubrimiento de considerables reservas petroleras en el Golfo de México, al principio de su mandato, se presentó como una oportunidad real de garantizar el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Entonces, todas estas plataformas petroleras que tenemos en el Golfo de México no estaban del todo descubiertas, ¿no? Y entonces se empieza a descubrir, pues sí, empiezan a descubrir que el Golfo de México es muy rico en petróleo y empiezan pues a echarle colmillo a eso, ¿no? Como venimos de una recesión tremenda, venimos de un endeudamiento estratosférico, pues entonces el hecho de haber descubierto estos yacimientos de petróleo en el territorio, pues nos pone de alguna manera muy feliz. ¿Por qué? Porque ello a lo mejor es nuestro bote salvavidas para salir de esta recesión o de este endeudamiento, ¿no? Digo, al tener más petróleo, pues nos volvemos un país pues más atractivo y pues de alguna forma podemos casi que considerarnos un país rico, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué es lo que sucedió con esas reservas de petróleo. Se iniciaron también costosas obras públicas, aumentó el aparato burocrático y se recurrió al endeudamiento. ¿Por qué? Pues a la hora que nosotros descubrimos que estamos sentados sobre petróleo, pues nos podemos, digamos, pedir ciertos préstamos para desarrollar esos yacimientos, ¿no? Sin embargo, en el 82, los precios del crudo cayeron estrepitosamente, arrastrando consigo la economía del país. O sea, al final de su sexenio, pues el barril de petróleo o el barril de crudo ya no estaba tan, digamos, tan valorado en la economía mundial, y entonces eso no nos permitió pues lograr el objetivo que era pues pagar las deudas de alguna manera y volvernos un país pues rico económicamente hablando, ¿no? Dentro del desarrollo social, el manejo de las finanzas gubernamentales se mantuvo dentro de las formas ortodoxas y la inflación bajó ligeramente a niveles del 20%. La confianza recuperada evitó la fuga de capitales, dado que ya no estábamos teniendo tanta inflación, pues empezamos a recuperar confianza en los inversionistas extranjeros y el dinero que estaba invertido acá por parte de otros países, pues se mantuvo aquí en el país, ya no se fue, ¿no? No hubo fuga de capitales. El desarrollo del enorme manto petrolero en el Golfo de México o en el Carantel, el plan consideraba duplicar la capacidad de refinación y triplicar la producción de petroquímicos. Entonces era un plan bastante ambicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros de ahí pensábamos que íbamos a sacar pues el doble o íbamos a poder tener el doble de la capacidad de refinación del crudo y triplicar la producción de todos los petroquímicos. ¿Por qué? Porque pues habíamos descubierto nuevos yacimientos, cosa que es cierto, ¿eh? O sea, sí se pudo llegar a duplicar esta capacidad, pero pues todos sabemos que cuando hay una sobreoferta, a la hora de que nosotros empezamos a explotarlo a lo loco, a la hora de que tenemos más producto en el mercado, pues ¿qué va a pasar con la oferta y la demanda? Al tener más producto en el mercado, pues el precio del producto va a bajar cada vez más,
¿no? Entonces, la sobreoferta de petróleo a nivel internacional propició que los precios comenzaran a bajar. O sea, que nos dimos prácticamente un balazo en el pie a la hora que empezamos a sobreexplotar estos nuevos yacimientos, ¿no? Y esto lo volvimos a ver recientemente, será unos 3 años como máximo, cuando el precio del petróleo empezó a bajar, perdón, cuando el precio de la gasolina empezó a bajar. En Arabia y por allá descubrieron nuevos yacimientos y los sobreexplotaron y lograron saturar el mercado petrolero, y entonces el precio de la gasolina empezó a bajar, ¿no? Que el presidente a lo mejor se quiso parar el cuello, diciendo que efectivamente pues él había prometido que la gasolina iba a bajar, pero la realidad es que fue un efecto de oferta y demanda, ¿no? Había más producto en el mercado, obviamente el precio iba a bajar, ¿no? Ahora está un poquito más estabilizado el precio, la oferta y la demanda, digamos, está en equilibrio, y el precio pues volvió a subir cada vez más hasta llegar otra vez a su precio pues de normal, vaya, o estabilizarse. Bien, ahora vamos a pasar con el presidente Miguel de la Madrid. Durante su sexenio se llevaron a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica, ¿no? Y aquí con Miguel de la Madrid, eso es importante. Aquí se empieza México a hacer ciertos pactos con otros países, o se empiezan las negociaciones o las pláticas para abrir las fronteras del comercio internacional, ¿no? Previo a ello, eran muy pocos los tratados que nosotros teníamos con otros países para el libre comercio, ¿no? Con Miguel de la Madrid no se consolidan todos, pero es como con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Adolfo López Mateos empieza a dar a conocer a México en el mundo, y Gustavo Díaz Ordaz trae las Olimpiadas y el Mundial. Miguel de la Madrid empieza a hacer las pláticas para el comercio internacional, y con el siguiente presidente, que vamos a ver quién es, les va a sonar mucho, se abren las fronteras al libre comercio o al comercio internacional. Bien, entonces durante su sexenio de Miguel de la Madrid se llevan a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica, la privatización de empresas paraestatales y la reducción del sector público. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto de la privatización de empresas paraestatales? Ciertas empresas, ¿sí? Digamos, Pemex es una paraestatal, ¿no? Comisión Federal fue paraestatal. Entonces, una vez que se hace la privatización de esas empresas, ¿qué quiere decir? Que se venden esas empresas al sector privado, ¿ok? Pues sí, entonces ya son manejadas, administradas por otros, que no es el Estado, vaya. Entonces, empieza con Miguel de la Madrid la privatización de empresas paraestatales y la reducción del sector público. O sea, el gobierno cada vez tiene menos empresas. En 1985 tuvo que hacer frente a la crisis que provocó el terremoto ocurrido en 19 de septiembre en la Ciudad de México. Entonces, vaya, el terremoto del 85, ¿sí? De alguna manera impacta en nuestra sociedad y en nuestra economía, porque pues hay que volver a echar a andar todos estos edificios que se cayeron, y además de que el ánimo pues en general, pues no solamente la Ciudad de México sino nacional, pues está un poquito decaído, ¿no? Entonces no podemos ser tan productivos ante esas situaciones. Así también tuvo que encarar una creciente oposición tanto de los partidos existentes como de la sociedad, que comenzó a organizarse en estructuras apartidistas. Entonces, a partir también de esta época es que la gente ya empieza a formar otros partidos políticos, que ya no son 3 solamente partidos políticos, y empieza a haber nuevos partidos o estructuras apartidistas que no están de acuerdo ni con el PRI, que nos ha gobernado hasta este entonces todo el tiempo, ni con la oposición de derecha, que es el PAN, ni con en ese entonces el PRD, ¿no? Entonces empiezan a formarse o a organizarse nuevas estructuras apartidistas que buscan otras opciones, que ya no están de acuerdo con todo, ¿no? Y aquí a lo mejor es que empieza, o estamos, digamos, en pañales para empezar a cambiar o para empezar a opinar acerca de lo que no nos gusta sobre el gobierno, ¿no? Y bueno, ya la modernidad no nos da para ser
tan opresores, ¿no? En cuanto a su desarrollo social, durante este sexenio, en 1986 México fue admitido al General Agreement of Tariffs and Trades, mejor conocido como el GATT, ¿no? Entonces aquí ya empieza, eso ya empieza a ser comercio internacional, ¿no? Un acuerdo de tarifas y tratados, pues, para empezar nuestro comercio internacional. Dicha organización trabajó bajo un acuerdo multilateral creado en la Conferencia de La Habana en 1947 y funcionó para establecer un conjunto de normas comerciales para regular la economía de todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, todos los que están dentro de este tratado o de este acuerdo es, digamos, como para ayudarnos entre los afectados, pues, a que no se nos cobren tantos impuestos a la hora de entrar a algún país a vender, ¿no? Entonces, finalmente en el 86 nos salíamos o nos admiten, pues, en el GATT. Miguel de la Madrid, durante su sexenio, renuncia a incrementar el presupuesto federal para contener los problemas sociales del país. Entonces, renuncia a no cobrar más impuestos, en otras palabras. Crea además un plan global de desarrollo en el país y estableció un sistema de planeación democrática a nivel constitucional. Se dio la descentralización y la privatización de empresas estatales. Entonces, esto de un sistema de planeación democrática a nivel constitucional, digamos, son el previo para, pues, para poder tener, digamos, un libre conteo de votos. Que bueno, vamos a verlo más adelante con el siguiente presidente, cómo está la cosa medio rara, ¿no? Bien, en cuanto a política interior, expidió la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Esto es importante. Entonces, ya todas las personas que trabajan en gobierno, digamos, se les puede hacer cargos, ¿sí? O se les puede enjuiciar por mala administración. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas las personas que trabajan en gobierno pues están tratando con dinero de todos los que habitamos en el país, ¿no? Digamos que si tú llegas a ser alguna fechoría, pues, o algo sale mal en tu administración, pues ahora sí se te pueden hacer cargos de responsabilidad contra el patrimonio de la nación. O sea, no es contra el patrimonio de una empresa cualquiera, no, es contra el patrimonio de la nación. Entonces, en cuanto a política interior, con Miguel de la Madrid se expide la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Inicia también la restauración de los cuerpos policíacos nacionales. Y en cuanto a política exterior, se centra en negociar la deuda externa de México y trata de centrar el conflicto centroamericano. En 1984, México formó parte del famoso Grupo de los Seis, cuyos países son Argentina, India, Grecia, Suecia y Tanzania, ¿no? Ya, pues, y México es el sexto. Todos pedían ponerle fin a la carrera armamentista. Entonces, este grupo de los seis, pues están, digamos, en contra de la fabricación de armamento y en contra de esta industria armamentista y forman este grupo. Entonces, México, como todos sabemos, siempre ha sido un país, pues, pacifista y que siempre ha recibido bien a todos los exiliados, pues tanto políticos como de guerra de todos los países. Incluso en nuestra frontera sur, como tal, no existe la frontera, ¿no? Es de libre tránsito. Por eso acá en México vemos muchos, bueno, todas estas personas que desean tener un mejor futuro yendo a Estados Unidos, pues transitan por aquí libremente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos prácticamente frontera del lado sur. Y finalmente, pues llega nuestro amigo Carlos Salinas de Gortari, muy conocido él, y su sexenio pues va de 1988 hasta 1994, ¿no? Durante su estancia en la presidencia del país, se profundizaron los cambios económicos iniciados por su antecesor, entre ellos la privatización de empresas públicas y la apertura comercial. Lo más importante o de las cosas, digamos, importantes de Carlos Salinas de Gortari, pues fue lo primero, privatización de las empresas paraestatales, ¿no? Como la banca. Y la banca, el banco, el banco, en este caso, pues entra dentro de la privatización, ¿no? Y además la apertura comercial,
digamos que a Carlos Salinas de Gortari ya le toca firmar ahora sí todos estos acuerdos comerciales. Previamente, con Miguel de la Madrid, nosotros apenas entramos al GATT, pero con Carlos Salinas de Gortari se firma y entra en vigor, aquí lo dice, se firma y entra en vigor, en vigencia, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Que fue de nuestros primeros tratados comerciales importantes. ¿Qué es esto que ya le podemos, o que ya puede transitar la mercancía libremente entre, o con tarifas muy bajas entre Estados Unidos, México y Canadá? Previo a esto, ya se los he comentado en repetidas ocasiones, previo a esto, y estamos hablando de 1988, o sea, no más de 40 años, ¿sí? En el que los tenis Nike, los tenis Adidas, la ropa deportiva, incluso los chocolates, como los Snickers, como el Milky Way, pues no los podías encontrar en el país, ¿no? Y seguramente que les he comentado, cuando yo era niño, y por ahí también de los 90s, pues se esperaba cuando tus tíos iban a Estados Unidos o venían tus tíos que vivían en Estados Unidos, pues se traían bolsas de Snickers y de Milky Ways, porque aquí no había, o sea, no había ese tipo de dulces, ¿no? Esos dulces o chocolates no existían aquí en México y era muy caro, si es que existían, pues eran muy caros comprar esos chocolates, ¿no? Entonces esperábamos a que vinieran los tíos de vacaciones o a que viniera tu tía de Estados Unidos y pues te trajera eso, ¿no? Igual con los tenis, los Nike y Adidas, pues apenas que alguien fuera y te trajera unos tenis. ¿Por qué? Porque aquí no se comercializaban. Aquí era muy caro la comercialización de ese tipo de marcas, pues no mexicanas, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, pues nos da esa apertura, ¿no? Y de pronto se vienen todas estas marcas como Hershey, como Nike, como Adidas, entre otras, ¿no? Empezamos a tener pues ya más accesibilidad a aparatos electrónicos, ¿no? No sé, Sony, por ejemplo, no, pero Sony es chino, me parece, no. Pero bueno, empieza también a llegar otro tipo de tecnología, las computadoras. Es en este entonces, a partir de los 90s, que las computadoras empiezan también a llegar acá a México de manera más fácil, ¿no? Entre ellas, pues, Hewlett Packard, con sus impresoras y sus computadoras, IBM, que también antes tenía computadoras portátiles, o sea, no portátiles, pero más bien para casa, ¿no? Pues empieza a haber este avance comercial, pues, en este sexenio, en el de Carlos Salinas de Gortari. Y esa es una de las cosas que sí tiene buenas el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O sea, yo sé que nos lo han pintado como mucho este panorama gris, oscuro y trágico en Carlos Salinas de Gortari, pero pues también gracias a él, pues que tenemos nosotros tratados comerciales bastante importantes, ¿no? Se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano y estalla el movimiento rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Y alguien recuerda este movimiento? ¿No? Digo, es posible que no, porque este movimiento del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como que fue muy sonado en generaciones más atrás como en la mía, ¿no? Estalla este Ejército Zapatista y ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a desarrollo social, el, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues lleva a cabo el Programa Nacional de Solidaridad, o PRONASCO, para tratar de tener una justicia social, ¿no? Entonces, este programa de solidaridad que yo les he platicado y que todavía vemos en algunas carreteras, si tú vas a Vallarta y te vas por la autopista, en algún punto se encuentran ciertos monumentos que son como unos obeliscos, o sea, ¿cómo te diré? Me los voy a dibujar. Son como, un obelisco es como algo así, un obelisco, ¿no? Y aquí abajo tienen como una banderita, como así, obviamente tricolor, ¿sí? Y generalmente aquí dicen solidaridad, ¿no? Más o menos así están por muchas de las carreteras. ¿Por qué? Porque fue con este programa de solidaridad
con el que se empiezan a construir carreteras de cuota, ¿sí? Para llegar a diferentes lugares, ¿no? Y empiezan también a dar apoyo, pues, a la construcción de casas, a la construcción de viviendas. Recuerdo que había mucho en esa época, por ahí de early 90s, muchos comerciales, entre caricaturas y caricaturas, pues había muchos comerciales de solidaridad, del programa Solidaridad, ¿no? Entonces, es importante también este programa porque de alguna manera estaba fortaleciendo este sentido de nacionalismo de los mexicanos hacia México, ¿no? Que estaba bastante perdido porque estaba pues la situación pues muy tensa con los presidentes anteriores. Dice también la construcción, rehabilitación y equipamiento de miles de escuelas, pavimentación y agua potable, que eso también era parte del Programa Nacional de Solidaridad, ¿no? Llevó agua potable a muchas comunidades, muchas escuelas fueron abiertas durante este periodo, la pavimentación de muchas calles, no solamente en Ciudad de México, sino en toda la República se empezó a ver este mejoramiento pues en la pavimentación de calles y en la construcción de carreteras. Estimuló las exportaciones con la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, eso ya platicamos. Renegoció la deuda externa e hizo que México se sujetara a las condiciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo. De alguna manera, pues, durante su mandato supo hacer su trabajo. Esa es la realidad. Durante su mandato, ¿ok? Promovió el fin de la reforma agraria y reformó la Constitución y las leyes en materia agraria. Y aquí es donde en la materia agraria, ¿sí? Donde entra la parte del ejército zapatista o el ejército de liberación zapatista, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar en la parte de política interna. Durante su gobierno se dio la venta de teléfonos de México, o sea, Telmex antes pertenecía al gobierno. Durante esa época se vendió Telmex, ya sabemos, ¿no? También se dio la privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿qué es eso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Y se da la privatización de la banca. Antes teníamos el Banco de México, ¿sí? Que era prácticamente quien pues tenía, digamos, los bancos pues eran mexicanos de alguna manera, ¿no? Y con él se da la privatización de la banca y empiezan a traer o empiezan a llegar bancos también internacionales como Bancomer, que eventualmente pues se hizo un banco español, Santander empieza a llegar a México, etcétera, ¿no? Entonces se da apenas con Carlos Salinas de Gortari y esto. No significa que sea malo o que sea bueno, simplemente pues se da la privatización de la banca en México. Ya lo brinqué. Bueno, para platicarles sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es del comandante Marcos, o subcomandante Marcos, no sé si lo han escuchado. Y son muy representativos porque traen sus capuchitas, que nomás se les ven los ojitos y la boquita, ¿no? Incluso si tú viajas a Chiapas, pues todavía es una zona que está, digamos, protegida por el Ejército Zapatista, ¿no? Y los zapatistas en llaveritos, pues te los venden más o menos así, ¿no? Con su capuchita y tal. Bueno, pues resulta que recuerdan que hace 2 presidentes habíamos liberado pues muchas tierras, entre ellas tierras en Chiapas, ¿no? Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari corta digamos, ese programa de apoyo a las tierras y entonces muchas personas se quedan sin su promesa de esas tierras. Obviamente, todas esas personas se levantan en armas y dicen, oigan, a mí me prometieron esas tierras y se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Si se ven, aquí dice reforma agraria y reforma la Constitución y las leyes en materia agraria. Entonces deja a estas personas sin sus tierras y entonces estas personas se levantan y dicen, oigan, esas tierras ya eran mías, esas tierras ya nos habían prometido, ¿qué onda? ¿No? Y de ahí que nace el conflicto zapatista. Pero fue muy fuerte, o sea, fue tan fuerte que hasta hace poco, pues todavía esa zona era de alto riesgo para visitar. ¿Okay? Bueno, ya casi terminamos. Ernesto Zedillo, de ese seguramente que ya nos acordamos un poquito más, ¿no? 1994 al 2000, o sea, ya algunos de ustedes tal vez ya habían nacido, entonces
ya empieza pues este presidente a pintar en su historia. Inició su mandato haciendo frente a la crisis económica más severa de las últimas décadas. Durante su sexenio se mantuvo vigente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, la oposición logró ganar por primera vez las gubernaturas de varios estados y convertirse en mayoría en el Congreso. Entonces, ya con Ernesto Zedillo, o bueno, cuando fueron las elecciones de Ernesto Zedillo gana igual por el PRI, como se había hecho siempre, pero ya algunas gobernaturas, si recuerdan, ya desde previo a Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, empiezan estos apartidistas, ¿no? O empiezan a formarse grupos no simpatizantes, pues, del PRI y no de los tres partidos políticos que teníamos solamente, sino empieza a haber muchos más, ¿no? Ya con Ernesto Zedillo, obviamente todo esto alcanza la suficiente fuerza para que muchas gobernaturas, pues ya no sea el PRI. Entre ellas, la gobernatura de aquí de Jalisco. Ya para este entonces ya no nos gobierna el PRI. Ya empezamos a ser más panistas. Asimismo, favoreció unas elecciones competidas en el año 2000 que permitieron por la vez en 70 años el arribo de la presidencia de un candidato no emanado del partido oficial, ¿no? Entonces, Ernesto Zedillo, de alguna manera, o bueno, no Ernesto Zedillo, la realidad es que la sociedad como tal avanzamos y reclamamos ciertos derechos, tanto así que para el 2000, pues ya sabemos que no ganó el PRI nuevamente, ¿no? En cuanto al desarrollo social durante Ernesto Zedillo, él trata de pacificar la región sureste, que es la del Ejército Zapatista, mandando a un representante de su gobierno para dialogar con los representantes de este ejército. Entonces las cosas se ponen un poquito más calmadas con Ernesto Zedillo, les entrega parte de lo que se les había prometido, pero no todo, por eso es que sigue pendiente este tema. Sin embargo, en la actualidad ya no llega a ser una noticia en los periódicos, ¿no? Antes todas las noticias o todos los encabezados empezaban prácticamente con el tema de los zapatistas y ahora casi ni se habla de ellos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro como apoyo a la banca nacional contra los deudores, ¿no? ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando sale el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues deja a Ernesto Zedillo con unas deudonas terribles, ¿no? Incluso llega a dejar a México y a todos los habitantes con deudas increíblemente grandes. Entonces crea el Fondo Nacional de Protección al Ahorro para apoyar a todos estos mexicanos pues en sus deudas, ¿no? De alguna manera. Trata de resolver el problema por medio de préstamos monetarios hechos por el gobierno de los Estados Unidos. Más tarde se nota la clara recuperación en cuanto a los empleos en el país y poco a poco se inicia la estabilidad económica. Aprendió y encarceló a Raúl Salinas de Gortari, que fue acusado por haber sido el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Y este era un personaje pues importante en la política porque contendía pues para los diputados, ¿no? Era ya diputado y entonces contendía para ser líder de ellos, ¿no? Entonces es importante. Además de que Raúl Salinas de Gortari, pues también se le imputaban otros delitos como lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Para entonces, Carlos Salinas de Gortari ya no vivía en México, sino vivía en Dublín, ¿no? Estaba escondido por allá. Hizo el pacto y compromisos para el Acuerdo Político Nacional, y este pacto de compromisos políticos para el Acuerdo Político Nacional es un pacto en el que, digamos, los tres partidos más fuertes se unen para que, digamos, las elecciones sean más transparentes, ¿no? Y es entonces, pues, que dicen, bueno, vamos a ver de qué manera, ahora sí vamos a contar cada uno de los votos como tal, ¿no? Porque obviamente, pues, ya se rumoraba y se manifestaba, pues, que había un desvío de los votos y que los votos, pues, no cuadraban, ¿no? Ya para entonces, obviamente, también figuraba el actual presidente López Obrador, ¿no? No como candidato a la presidencia, pero sí, no contendió contra Ernesto Zedillo, pero sí estuvo presente en toda esta parte de las elecciones, ¿no? Contiende, pues, a partir con Vicente Fox,
como candidato, ¿no? En cuanto a política interior, termina los conflictos armados en Chiapas a través de soluciones políticas que satisfacieron las demandas, quiero decir, las demandas del ejército zapatista. Se firman los acuerdos sobre el derecho y la cultura indígena, y en cuanto a política exterior, el tráfico y los migrantes indocumentados entre México y Estados Unidos fueron un problema, ¿no? Y aquí empieza, pues, un poquito sobre los inmigrantes. Finalmente, por ahí del 2000, y este es el último que vamos a revisar, Vicente Fox gana las elecciones presidenciales en el 2000, convirtiéndose en el primer mandatario no emanado de las filas del PRI. Durante su sexenio, ocurrió un alejamiento con relación a América Latina y se estrechó la cercanía con Estados Unidos. Este fue un presidente que nos volvía a acercar de alguna manera con Estados Unidos. Además de que lo necesitábamos porque traíamos una política pues bastante severa con todos los, o bueno, traíamos un problema con todos los migrantes, ¿no? Entonces necesitábamos de alguna manera el apoyo en nuestro país vecino del norte. La nueva conformación del Congreso obligó a una constante negociación entre las principales fuerzas políticas del PRI, como son el PRI, PAN y PRD. ¿Qué es lo que sucedía? Un poquito lo que sucede ahora. Gana este personaje de que no es del PRI, gana Vicente Fox, pero el Congreso, el Congreso ya se empieza a dividir en diferentes partidos. O sea, ya no es 100% de un solo partido, sino que ahora el presidente pues tiene que de alguna manera negociar con toda la bancada, ¿sí? O sea, lo mismo que le está sucediendo en este momento al presidente, ¿no? Sí que está el presidente, que es de izquierda, pero ahorita su bancada ya no le es suficiente para tomar decisiones por él mismo, ¿no? O sea, ya no le van a apoyar 100% pues sus nuevos proyectos. Tiene que hacer un consenso y que negociar contra las demás fuerzas políticas que tiene en su bancada, ¿no? Lo mismo le pasó a Vicente Fox. No era mayoría en el Congreso, por lo tanto, todo lo que él propusiera no se iba a dar de manera natural. En cuanto a desarrollo social, él propone... ¿Puede regresar un poquito la diapositiva, profe? Bien, entonces, Vicente Fox, como decíamos, no tiene mayoría en el Congreso. No tiene mayoría en el Congreso, entonces tiene tiene que negociar todo lo que él propone, ¿no? Entre sus propuestas, como parte del desarrollo social, propone construir un nuevo aeropuerto, porque el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya no era suficiente, ¿no? Este nuevo aeropuerto se intenta hacer en el lago de Texcoco, ¿no? No sé si más o menos se acuerdan de eso. Déjame ver si por acá está. No, no está. Ok, este nuevo aeropuerto, o sea, desde entonces, desde Vicente Fox, sabemos que hay un problema de capacidad en el aeropuerto de Ciudad de México y es tema que apenas si se está volviendo, digamos, a retomar, ¿no? En cuanto a este aeropuerto, nuevamente se van al lago de Texcoco y ahí obviamente ya existen personas que que habitan ahí, que tienen sus siembras ahí, que tienen parcelas ahí, y lo que pretenden hacer es expropiar esos territorios, ¿no? O lo que pretenden hacer es, pues sí, quedárselos el gobierno de México para crear este nuevo aeropuerto. Sin embargo, les prometen dar 7 pesos por metro cuadrado. O sea, imagínate que el gobierno llegue a tu casa y te diga, oye, te tienes que salir de aquí porque aquí, en esta zona, vamos a construir un aeropuerto y lo que te vamos a pagar son 7 pesos por cada metro cuadrado. Obviamente la gente se levanta en armas y con machetes y palos, que lo único que tiene, pues sale a defenderse, ¿no? Claramente no procedió. Los habitantes de la Texcoco, pues, de alguna manera salieron victoriosos, o la realidad es que no sé en qué terminó ese conflicto, pero lo cierto es que no existe ya esa propuesta, ¿no? Del lago de Texcoco. Por decreto del Ejecutivo Federal se crea el 1 de noviembre del 2000 la Agencia Federal de Investigación, o AFI. Entonces, durante Vicente Fox se crea el AFI, ¿no? Trató de formar un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, pero todo se vio truncado después de suceder el ataque del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, digamos que todo iba bien con este acuerdo migratorio. Sin embargo,
cuando llega o cuando se da el 11 de septiembre, obviamente Estados Unidos cierra prácticamente sus fronteras con todo el mundo y todo acuerdo migratorio obviamente se va abajo. No solamente con México, sino pues, con cualquier otro país que tuviera acuerdos migratorios. ¿Por qué? Porque en ese momento todos son sospechosos del ataque, ¿no? Becas a estudiantes de bajos recursos económicos de nivel preescolar, primaria y secundaria, además de apoyos económicos a familias marginadas. Entonces ya empezamos a ver cómo este patrocinio por parte del gobierno. Inaugura la biblioteca José Vasconcelos en el 2016 y es considerada como la mayor inversión en infraestructura de su gobierno. Sin embargo, un año siguiente se tiene que cerrar esta biblioteca porque empieza a filtrarse el agua y empiezan a verse afectados pues muchos de sus activos que tiene adentro, ¿no? Entonces, pues vaya, o sea, sí que se funda o se inaugura la Vasconcelos, pero el año siguiente se tiene que cerrar porque está mal construida, ¿no? Está mal impermeabilizada por lo menos. En cuanto a política interior, no le fueron aprobadas 3 reformas importantes que planteó durante su gobierno, gracias al cielo, que fueron las siguientes. La reforma fiscal, que proponía una reforma gravando impuestos al valor agregado del consumo de alimentos, medicinas, libros, revistas, colegiaturas privadas, ¿no? Entonces, para él, lo que quería con su reforma fiscal era, pues, traer más dinero a las arcas del gobierno. ¿Cómo lo iba a hacer? Aumentando el impuesto en los alimentos, que ese sí se dio, aumentando el impuesto en las medicinas, que ese no se dio, aumentando el impuesto en libros y revistas y colegiaturas privadas, ¿no? Entonces, lo que él necesitaba, pues, era traer más dinero. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues, ahorcándonos a todos los ciudadanos con más impuestos. Otra propuesta que no le fue aprobada, gracias a que la bancada no era totalmente de su partido, pues fue la reforma laboral, que contemplaba la modificación de algunos artículos que integran la Ley Federal de Trabajo. Otro que tampoco le fue aprobada y que todavía siguen en piensos, pues, son la reforma energética, que consistía en realizar una modificación en materia de los recursos naturales con el objetivo de poder realizar ciertas acciones que muchas veces todavía no están permitidas, ¿no? Entonces, todavía está esta parte de la reforma energética digamos, en discusiones. Seguramente en algunos años vamos a tener ya cierta resolución sobre esta reforma energética, ¿no? Sobre cómo utilizamos los energéticos que tenemos en el país. Llámese la generación, pues, de electricidad por medio de la caída de agua en las presas, o llámese los provenientes, pues, del petróleo, ¿no? Bien. Vamos a cerrar entonces ya la sesión, ya nos comió el tiempo, y de tarea, igual que hace 2 sesiones, vamos a investigar 3 datos del desarrollo del país de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que son los últimos 2 sexenios que ya nos ha tocado vivir latentes, ¿no? Y a ver si estamos de acuerdo con ellos. Y los vamos a discutir la próxima sesión. Entonces hay que traerlos, pues hay que traerlos porque vamos a hacer, vaya, una plática acerca de ellos mismos, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver, ya sé que estamos sobre el tiempo. Y nada más quiero revisar antes de liberarnos si la plataforma ya está funcionando. ¿Alguien ha podido revisar en estos? Sí, ya. Ya funciona la plataforma. Ya podemos ir a contestar nuestro quiz del día de hoy. Recuerden, el quiz de hoy es acerca de los presidentes que vimos la vez pasada, que son desde Lázaro Cárdenas hasta Adolfo Ruiz Cortines. ¿Ok? Entonces, pues vamos a contestar eso. Y de tarea, pues tenemos el mapa conceptual desde Adolfo López Mateos hasta Vicente Fox. ¿Ok? Ya también ya está en la plataforma para que lo puedan ir subiendo. Les agradezco mucho, que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.